están, queridos telespectadores de TV8? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de nuestro bloque Verdadera Justicia, aquí en TV8 junto a María Cecilia Bartolini. Hola, ¿qué tal, amigos? Felices nuevamente de poder estar aquí, traerles un poquitito de noticias de esa que nos sale en televisión, de esa que le contamos nosotros. Sí. Bueno, ¿qué te parece si, para entrar en materia, partimos con un video que tenemos para adentrarnos en el tema? Sí, me parece. ¿Estamos, Carlito? Sí. Ya. Osorno en Chile volvieron a protestar tras la promesa incumplida del gobierno de restituir el servicio de agua, un territorio en el que históricamente el pueblo mapuche es el que ha demandado que los ríos no estén en manos de las empresas. No es Venezuela, no es el Cerro El Ávila, pero los medios de comunicación en Chile no cuestionan que la gente se abastezca de agua en las vertientes cordilleranas. Son los habitantes de la ciudad de Osorno, al sur de ese país, que buscan alternativas tras 7 días sin agua. En medio de la indignación, dejan algo para el humor. Unos nos dijeron que hoy llegaba el agua, otros nos contaron que llega mañana. El presidente Sebastián Piñera viajó a la zona para encabezar una mesa técnica y aseguró que el agua volvería. Tal como lo comprometimos, al día de hoy el agua está íntegramente revuelta y hemos tomado todas las precauciones de testeo, de calidad y de sanidad del agua para que poder decir con certeza y responsabilidad que el agua es potable y que es sana. Ese es el color que sale del agua. No fue así y la gente nuevamente salió a protestar, confirmando en voz de la misma municipalidad de Osorno los erráticos movimientos del gobierno. Nosotros como municipalidad a pedir justamente las explicaciones para dárselas a las personas y tomar las medidas necesarias para entregar agua y no se presentaron. Ellos en este minuto me dicen que están en un hotel viendo como mesa técnica qué van a hacer. ¿Qué pasa? ¿Están resguardando los intereses de la empresa? Me pregunto yo. Se suman las confusas explicaciones de la empresa ESAL, dueña del servicio. La empresa responsablemente señala que esta situación debiera normalizarse a lo más en unos 2 o 3 días. 2 o 3 días. Pero para ser transparente, es verdad, Andrés, pero es verdad que viene, para ser transparente, Andrés. Derrame de petróleo, aditivos en el agua, turbinas rotas, turbiedad en los cauces. Nada parece tan claro como el estrecho vínculo entre la política y las empresas. El problema de fondo, la privatización del agua que comenzó en dictadura pero que se profundizó en democracia. Guillermo Pickering, el actual presidente de la empresa ESAL, dueña del agua en ese territorio, fue una de las autoridades a cargo de impulsar la privatización en los años 90. Estimadas señoras y señores accionistas. Ironías insolentes que se repiten. Carabineros de Fuerzas Especiales difunde cómo asiste con camiones aljibes a la población, pero poco se sabe cómo reprimen a las comunidades mapuche que en esa misma zona luchan para que los ríos no se destruyan en manos de las empresas, en el único país del mundo donde el agua es totalmente privada y, por cierto, una de las más caras. Paola Dragnik, Telesur, Chile. Bueno, teníamos los habitantes de las... un video que vimos la semana pasada, si bien es cierto. Algunas partes, sí. Algunas partes. Lo que pasa es que se ha dicho que en Osorno ya está todo restablecido, sin problema, que la gente tiene agua, que la pueden consumir y todo lo demás. Pero resulta que el día 23, los trabajadores de la salud municipal de Osorno iniciaron un paro de 48 horas. Y esto debido a las dudas respecto a la calidad del agua. Esta decisión fue respaldada por el Colegio de Médicos de Osorno, que explicó que entre sus demandas se encuentra la realización de nuevos estudios que certifiquen la calidad del suministro y que los trabajadores tengan las condiciones mínimas para desempeñarse sin poner en riesgo su salud. Ahora, esta situación, dice, nos obliga a interrumpir nuestras labores por la incapacidad actual como establecimientos de salud de asegurar que no se pone en riesgo a la población y a los propios trabajadores. Ahora, a raíz de eso mismo,
el presidente de la Confusam de la región de los lagos, Yuri Nova, tildó de irresponsable el llamado de las autoridades a consumir dicho recurso. Y la razón es que una vez que se restableció el servicio, contrario a la lógica, en vez de arreglarse todo el problema, las cosas empeoraron, y por lo siguiente: cuando se restablece el servicio, hubo irregularidades de mayor complejidad. Por ejemplo, el análisis de las reservas de agua de los establecimientos arrojó resultados que son prácticamente increíbles, dice. Coliformes fecales entre ellos. Cuando la autoridad llama al consumo del agua que está saliendo desde la red, es complejo encontrar resultados posteriormente que sean distintos, ¿ya? Luego de esos, según la declaración de un trabajador de ESAL, se pudo tener noción del grave episodio de contaminación ocurrido semanas antes, y dice que no es posible que en 2 semanas se haya limpiado todo el curso de agua, porque fueron 20 minutos donde el petróleo se escurrió a las cañerías o al agua, digamos, potable. Entonces, 20 minutos, una llave abierta de petróleo. No sé cómo cuantificaron de que en 2 semanas o en 10 días o 12 días podían tener todo limpio cuando se mezcló petróleo y cayó a las redes. Es muy difícil, porque no pueden controlar hasta dónde llegó el petróleo y dónde contaminó, ¿ya? Ahora, para Nova dice, aunque el servicio de agua potable haya sido repuesto, no existe forma de limpiar totalmente las cañerías, como yo recién decía, en tan corto lapso de tiempo, ¿ya? Y lo otro dice que tiene registros gráficos de personas que han preparado leche con el agua de la llave y a los 10 minutos la leche está cortada, lo que implica que el agua no está limpia 100% y no es potable. Cuando tú lavas una taza, dice con agua que proviene de los grifos, y te sirves un café, posteriormente ves flotando sedimentos en la taza. Entonces consideramos que fue una irresponsabilidad el llamado de la autoridad a consumir el agua. Luego, Esteban Maturana, que pertenece a la Confusam de aquí de Santiago, dice que se sabe que el Ceremi habría entregado información sobre el estado de las aguas, pero que estos exámenes no estarían sujetos a toda normativa vigente. No tendremos confianza en la calidad del agua hasta que la Ceremi, mediante la intervención de un tercero, garantice la calidad del agua, que es la que requiere para que los servicios de salud puedan operar con normalidad. Lamentablemente, esto es lo que está pasando con los servicios de salud. Sabemos que los servicios de salud, una de las cosas vitales que necesitan, no solamente la gente, para poder preparar agua mamadera, por ejemplo, para los niños, o la comida que consume todas las personas, necesitan agua potable, 100% potable, y que no tenga coliformes fecales. O sea, es una cosa mínima. Claro, ese es el coliformes fecales, son en la bacteria Escherichia coli, que es famosa por producir diarrea, sobre todo en niños, y en personas adultas puede producir. Entonces, en niños y en adultos mayores puede producir la muerte. Correcto. Entonces, que la autoridad haya llamado a que no consuman nomás porque esto está potable, está perfecto, y luego de eso hay lugares donde el agua salió azul y además se encuentran coliformes fecales, entonces lo encuentro el colmo. O sea, de una irresponsabilidad. ¿Para qué? ¿Para decir, no, esto ya está repuesto, ya se acabó la emergencia? No, la emergencia como tal yo creo que todavía existe y todavía hay problemas graves de salud en Osorno porque esta agua que está saliendo por la llave, digamos, no está 100% potable. Correcto. Bueno, esta es una papa caliente que tiene el gobierno, quien le molesta muchísimo. Si a esto le sumamos que salieron las cifras de desempleo, que que sabemos que están de alguna manera controladas o manipuladas,
y hablan de un 8,4% de desempleo. En Santiago, sí. En Santiago. Sí. Son cifras que junto a eso salió la estadística de las encuestas del gobierno, que es la más baja hasta el momento, un 24% de aprobación, que nosotros sabemos que es inferior porque todas esas cifras las manipula el gobierno. Entonces, ¿qué mejor que un atentado de bomba para distraer la atención de la gente, para sacarse la presión de todas estas cosas que están pasando? Qué cómodo, qué oportuno, diría yo, un atentado de bomba, donde se supone que llegó una funcionaria de correos, entregó un paquete en una comisaría, tenía el nombre de un remitente con nombre y dirección. O sea, ¿cómo es posible una cosa así? Y después, aparte de eso, hubo una bomba dirigida al ex ministro Ginspeter, que se la llevaron a la oficina de la empresa Quiñenco, que es de propiedad del señor Luxig. Y este señor es el gerente legal del señor Luxig. Entonces, me parece que les vino como ariño al dedo, sobre todo después que aprovecharon la oportunidad y en no sé cuántos minutos llegó el presidente. En 30 minutos llegó en forma impresionante el presidente, como si hubiera estado esperando el momento, llegó a la comisaría y aprovechó de promocionar el proyecto de ley antiterrorista, porque este es un acto de terrorismo que es muy condenable, decía. Y entonces, no sé qué puedes decir, pero... Yo le diría claramente, esto a mí me parece no solamente una falsa bandera, sino que me parece otro montaje de aquellos que la policía acostumbra hacer cuando está muy de capa caída. Aclaremos cuántos montajes hemos visto desde la Operación Huracán para acá. No han sido pocos, han sido muchos. De hecho, incluso en redes sociales hemos visto cómo de alguna manera la policía inventa cargos para multar a personas, videos caseros, digamos. Entonces, a mí no me parece extraño que esto sea otro montaje, porque yo me pregunto, ¿cómo es posible que el presidente, que supuestamente tiene que estar en La Moneda, llegara, esto fue en Huechuraba, en 30 minutos en vehículo? Imposible llegar a Huechuraba desde La Moneda, primero. Segundo, ¿cómo sabía que iban a necesitarlo justo allí y estuvo en 30 minutos después? Me parece sospechoso, por decir algo. Y además, ojo, que esta ley corta de la modificación a la ley ley antiterrorista es brutal. Vamos a estar aún peor que en dictadura, porque le da la facultad a la policía, que ya es un asco la policía, después de todo lo que hemos sabido que hace la policía, y además los fiscales, con todas las colusiones que hemos visto de los fiscales, le da a los fiscales y a la policía la posibilidad de arrestar a alguien sin tener pruebas, sin tener una orden, sin tener nada. Lo arrestan porque lo arrestan. Punto. Entonces, es brutal. Y lo más divertido, que el atentado llenó todas las noticias y Osorno en este momento vale hongo. Desapareció. Qué cómodo. Entonces, igual que el nivel de cesantía también desapareció y el nivel de aprobación del gobierno también desapareció. Entonces, a mí me parece que esto es un montaje más para promocionar esta ley corta antiterrorista, porque lo antiterrorista es como todo el mundo dice, no, sí, mano dura, pero mano dura ¿contra quién? Van a poder arrestar a cualquier persona, incluso usted, señora, señor, si anda en algún momento en la calle, sin pedirle explicaciones ni darle pruebas de nada, ni orden, ni nada. Lo van a arrestar y punto. Van a tener esa facultad. ¿Y se la vamos a dar? Esa es la pregunta. ¿Vamos a permitir o vamos a tener que presionar a los diputados, nuestros diputados y nuestros senadores, porque nosotros los pusimos allí para que rechacen esta ley corta
que no es más que darle abuso y poder a ellos, al Poder Ejecutivo, a la policía, por sobre nosotros los ciudadanos. Eso es lo que tenemos que pensar. Lo grave de esto es que ya no sabemos con quién se puede contar, porque los diputados y los senadores la mayoría son del gobierno. Bueno, pero por eso te digo. La Democracia Cristiana y el Partido Radical son de gobierno ahora. Sí, pero a ver, la idea es que la gente presione a sus senadores en sus comunas, en sus regiones. Sí. Ese es el tema. El presidente Piñera nos cuenta que ya cuentan con el nombre y la dirección de la persona que envió la bomba. Ah, regio. Porque es el mismo remitente del paquete. Es para no creerlo. ¿Cómo se puede ser tan estúpido, digo yo? Bueno, pero lamentablemente hay gente que le cree al gobierno. Señora, señor, si usted o cualquiera, piénselo 2 veces, con 2 de estos, criterio, nada más, lógica, nada más. Si yo voy a mandar una bomba, voy a colocar el remitente y voy a colocar mi nombre y mi dirección de casa. O sea, ¿usted cree que alguien lo va a hacer? ¿Y usted cree que si llega un paquete a una comisaría, un paquete que no es un sobre dirigido a cualquier persona, va a quedar ahí y no lo van a investigar? ¿Lo van a dejar ahí esperando que explote? Entonces, es absurdo, realmente es absurdo. A lo que se han llegado, lo que nosotros creemos, todavía no lo podemos afirmar porque no tenemos las pruebas categóricas, pero ya va a salir la verdad a la luz. Y es el colmo a lo que se llegue, que estos mafiosos, porque son mafiosos los que hacen estos montajes, son las verdaderas prácticas mafiosas, los sicarios que hay dentro de la policía, sí, que sabemos que hay, que nosotros lo hemos visto incluso en la calle, y que sean capaces de hacer un montaje, aunque le cueste vidas a sus compañeros de institución, o puedan salir heridos sus compañeros, no les importa. No, porque es mucho más importante la finalidad, que en este caso es aprobar una ley corta que le dé todo tipo de facultades a los fiscales y a la policía para arrestar a cualquier persona sin tener una causa, sin tener un motivo. ¿Y quién se va a poder querellar contra un policía por maltrato ahora, con esa ley? Bueno, por eso te digo, ese es el tema. Quieren extender un poco lo que está pasando con los pueblos originarios, que no tienen ninguna posibilidad, que demandan, pero nadie los infla, que los asesinan sin ningún drama y no hay ninguna condena, no hay nada, y de hecho la gente siempre pide, no, es que ellos, los malos aquí son los pueblos originarios. ¿Ah? En este caso en la Araucanía son los mapuches, ellos son los malos, perdón, pero a quienes asesinan es a los mapuches, y la policía es la que los asesina, y sin ninguna razón. Entonces, perdón, ¿a quién estamos defendiendo? ¿A quién estamos acusando de malos? Aquí quienes asesinan es la policía, y la policía está supuestamente, de acuerdo a lo que ellos dicen, a lo que dice, que parte de su estatuto. Parte de su estatuto es servir y proteger a la ciudadanía. ¿Y dónde la protegen cuando asesinan a alguien? ¿Sin razón aparente? ¿Por qué? Porque son mapuches. Entonces después, cuando se les acaben los mapuches, ¿quién van a seguir? ¿Los inmigrantes? ¿Los afrochilenos? ¿Vamos a seguir nosotros porque somos más morenos? Es para los estudiantes. Entonces, ese es el tema. O sea, ahora son los mapuches, ¿y después quién? Porque después va a seguir alguien más. Porque ellos están permanentemente en guerra. Ojo, a ellos los entrenan para estar siempre en guerra con todo el mundo. Porque ese es el problema. Sí. Aquí tenemos un problema estructural desde la base en Carabineros. ¿Qué tipo de instrucción se le da? ¿Se le da de verdad instrucción para proteger, para servir y proteger a la ciudadanía? ¿O se le da instrucción para salir a palear, matar y violentar todos los derechos humanos de las personas? Porque hasta ahora es lo que hemos visto. No hemos visto nada distinto. Ahora, el gobierno se ríe de todas las instituciones de derecho humano internacional. Todas las condenas que ha recibido el gobierno y Carabineros por instituciones de derechos humanos. Desde la ONU para abajo. ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, todo lo que está haciendo este gobierno y todos los gobiernos de derecha que están en la misma línea, de ultraderecha en Latinoamérica, están avalados por un poder superior, y por eso que se sienten y se sientan en los derechos humanos
y en las instituciones de derechos humanos. La ONU es una institución decorativa que no tiene ningún poder. Entonces, lo que diga o no diga la ONU al gobierno, respaldado por el poder imperial, le refala, en realidad. Antes no era así. Incluso a la dictadura militar le complicaban las condenas de los derechos humanos que venían desde afuera. Pero aún así la ONU, el Departamento de Derechos Humanos de la ONU ha pedido y ha solicitado información incluso al gobierno, y el gobierno no ha respondido por la violación de los derechos humanos, no solamente de los escolares, por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional, sino que además de los pueblos originarios, además de los profesores, con todas estas cosas que pasaron con los profesores. ¿Te acuerdas que nosotros en un programa alguna vez vimos una carta que le dirigió la Institución de Derechos Humanos de la ONU a Piñera, preguntándole justamente por el tema de la jueza Saldivia? Sí, correcto. ¿Te acuerdas? Sí. Que era realmente impresionante, o sea, cómo la sacaron de camino para que hubiera un fallo unánime, para que no hubiera fallo dividido, y para condenar justamente a los hermanos Tralcal, creo, si no me falla la memoria, en el asesinato del matrimonio Luxinger, que nosotros sabemos quiénes son los culpables, no son los mapuches. Bueno, pero ese es el tema. Ha habido y se ha solicitado al gobierno y el gobierno no ha contestado. ¿Por qué? Porque aquí permanentemente se violan los derechos humanos, no solamente de los mapuches, de los estudiantes, de los profesores, de la gente en general se violan los derechos humanos. Y por supuesto el gobierno, a través del ministro del Interior, Chadwick, avala el actuar de Carabineros. Este actuar brutal e impune de Carabineros lo avala. Sí. Entonces, aquí tenemos un problema no solamente de la base de lo que es Carabineros, de la enseñanza que le dan a ellos y de para qué los enseñan, sino que además de un hombre que simple y sencillamente avala todo y todas las barbaridades que hace Carabineros. Sí, y además, si en un gobierno decente, Chadwick tendría que haber salido renunciado 5 o 6 veces. Sí, bueno. ¿No? Aclaremos que este no es un gobierno decente y que lo único que quieren es hacer lo que ellos quieren y es seguir robando y entregando el país a las grandes transnacionales y llenándose los bolsillos de plata. Sí. Que eso es lo que están haciendo. Bueno, ¿cambiamos de tema, te parece? Sí. Carlito. Dale nomás con cualquiera nomás. Póngale Wendy. No más FP buena. Estamos acá dando inicio a nuestra estrategia judicial de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras por No Más AFP. Sabemos que tenemos que seguir en la calle, que tenemos que seguir presionando en el Parlamento para detener este fraude de reforma que quiere imponernos este gobierno de derecha, que solo vela por los intereses de los empresarios, y una estrategia de presión, de visibilización de nuestro movimiento es la estrategia judicial. Así que vamos a poner recursos de protección en todo Chile para, con el propio argumento de nuestra contraparte, decir si este derecho de propiedad tan sacrosanto que reivindica los dueños de la AFP es verdadero o no. Tenemos el flagelo de nuestros jubilados y jubiladas, muchos de ellos enfermos, que necesitan su dinero para atenderse en sus necesidades de salud, de vivienda, etcétera, y sin embargo hoy día no pueden hacer uso, goce de su propio dinero. Entonces queremos también interpelar a través de los tribunales esta falsedad, otra más, de que somos verdaderamente dueños o no de nuestro ahorro provisional. Así que a seguir luchando, a incorporarse a la campaña, meternos a www.decidoyo y presentar otras demandas más para exigir la restitución de nuestro ahorro provisional para tener un verdadero sistema de seguridad social que garantice pensiones dignas. Bueno. Ahí teníamos a Carolina Espinosa. Sí. Sí, dirigente de la Confusan, en una actividad que se hizo el martes pasado, este martes recién pasado, en tribunales donde presentaron efectivamente recursos para, tal como ella dice, recursos de protección en la Corte de Apelaciones por 11 capitales.
regional y en 11 capitales regionales más. Ahora, la idea es que, como lo han dicho muchas veces las AFP, no, si los fondos son de los trabajadores. Bueno, si los fondos son míos, son de nosotros los trabajadores, decido yo qué es lo que hago con los fondos. Y eso es lo que están haciendo ahora a través de la Corte de Apelaciones. ¿Cuál es la buena noticia? Es que ayer a última hora, se aceptaron al menos 5 de los 11 recursos de protección y están ya en curso, al menos 5. Los otros, bueno, en cada región tienen sus tiempos para poder aceptarlos o rechazarlos, digamos, pero ya hay 5 que fueron aceptados, porque efectivamente las mismas AFP, los mismos dirigentes, los mismos gerentes de las AFP han dicho, no, si los recursos y todos los fondos son de los trabajadores. Bueno, ahora vamos a probar si eso es realmente efectivo o no. Y si son mis fondos y yo decido retirarlos, tengo que tener el derecho de poder retirar todos los fondos de la AFP y yo veré qué es lo que hago con ellos. Correcto, justamente, porque basado esta campaña en lo que dicen los eslogans de la AFP y de del nuevo proyecto de ley que tiene el gobierno, es que se está emplazando a la Corte de Apelaciones presentando recursos justamente basado en el hecho de que si es que nuestros ahorros son nuestros, el dominio legalmente se basa en 3 conceptos: uso, goce y disposición. Correcto. Entonces, si yo puedo disponer de los fondos realmente, y en eso se basó el fundamento en derecho, si yo puedo disponer de los fondos, significa que son míos. En realidad es así. Si no puedo disponer de los fondos y solamente los voy a usar en alguna instancia en forma relativa, que van a hacer cuando me jubile, entonces no son míos, nunca fueron míos. Entonces, basado en conceptos básicos del derecho, se han presentado estos recursos y, como bien decía María Cecilia, hay 5 cortes que ya lo declararon admisibles, que son Antofagasta, La Serena, Santiago, Chillán y Valdivia. Han acogido hasta ahora 5 iniciativas impulsadas por la campaña Decido Yo. Sí, correcto. Así que esa es la idea. Ahora, ¿cómo puede usted hacerlo, señora, señor? Tiene que entrar a la página Decido Yo y inscribirse. Ahí le van a dar todos los pasos que necesita para poder usted solicitar sus fondos y le van a pedir imprimir una carta, llevarla a la AFP donde usted pertenece. Una vez recepcionada por la AFP, entonces esta se hace efectiva a través de No Más AFP en un recurso. Correcto, pero una cosa es que se declare admisible y otra cosa es que se acoja el recurso. Sí, Falta todavía que se acojan los recursos. No, estoy hablando de cómo puede la gente participar. Correcto. Entonces, ¿para qué? Tienes que tú imprimir la carta. Una vez impresa, la llevas 2 copias. Llevas a la AFP donde tú perteneces, te la timbran como recepcionada y con esa carta tú puedes colocar un recurso de protección. Y No Más AFP me parece que está ayudando con el tema de los abogados. Correcto. Ese es el tema. Pero tienes que tener la carta timbrada y recepcionada de tu AFP, que recibió la carta solicitando tus fondos. Y entonces con eso vas y presentas el recurso de protección. Está todo en la página, en todo caso, que se llama Decido Yo. Usted puede ingresar en esa página para poder también hacer la solicitud. ¿Cuál es la idea? Que la mayor cantidad de gente ingrese a esta página y haga la solicitud de sus fondos. Y se presenten recursos de protección con respecto a los fondos de cada uno de los trabajadores. Qué maravilloso sería que fueran más de 1 millón o aún más las personas que presenten este recurso para poder presionar de tal manera a las AFP y a la justicia para que
nos muestre si efectivamente los fondos son realmente nuestros o les pertenecen a las AFP, como nosotros creemos en realidad. Claro, sí. Sería muy interesante que se acogieran estos recursos y poder así hacer temblar el sistema que nos apremia y nos aplasta, el sistema de AFP, y con las compañías de seguro asociadas son finalmente los dueños del país y los que manejan y dictan las pautas del país. ¿Qué es lo que pasa en este país? Lo deciden ellos, no el gobierno. Exactamente. Así que la página es www.decidoyo.cl. En esa página usted puede entrar y ver cómo solicitar sus recursos para usted manejar esos recursos que usted ahorró por siempre desde que trabajó y que ahora, tal como dice los dueños de las AFP, los recursos son de los trabajadores. Bueno, vamos a ver si efectivamente son de los trabajadores ingresando en esta página. Claro. Y vamos a ver si es solamente un eslogan. Exacto. O realmente son nuestros y podemos disponer de esos de esa plata. De acuerdo a la letra de la ley, debieran acogerlos si es que la ley actúa en derecho. Sí. Ojalá y así sea. Al menos, por lo menos hay 5 que sí los aceptaron. Tendrían que en ese caso solicitar y avalar la petición de devolución o de entrega de los fondos a cada uno de los trabajadores que así lo soliciten. Sí. Si es que nos acogemos, si los tribunales de alzada nos dan una muestra esta vez de actuar en derecho, tendría que ser así. Así que estamos atentos a lo que va a pasar con esta noticia porque puede ser muy interesante. Ojalá lo que pase. Y así sea, ojalá y se haga justicia. Correcto. Bueno, vamos a cambiar otro temita que vivimos esta semana, que fue aparentemente muy rimbombante. Vamos a ver los alcances que puede tener. ¿Vamos con el otro video, Carlos? No fue uno, sino varios los intentos por cambiar una cuestionada ley, la que por su carácter reservado por más de 6 décadas no permitía conocer el detalle del financiamiento de las Fuerzas Armadas chilenas. Pero tras 8 años de discusión y varias indicaciones, el Congreso aprobó la iniciativa que ingresó en el primer gobierno de Sebastián Piñera y que ahora deroga la ley reservada del cobre. Este es un hecho histórico y un cambio trascendental en la modernización de las Fuerzas Armadas, porque pone término al financiamiento que se hacía por la ley del cobre. Una vez promulgada la ley, el 10% de las ganancias que Codelco entrega a las Fuerzas Armadas seguirá vigente en los próximos 9 años, pero ya no irá a defensa, sino directo a las arcas fiscales. Desde el 10º año disminuirá un 2,5% cada 12 meses hasta desaparecer por completo. Por un sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas estable, democrático, transparente, con la adecuada fiscalización por las autoridades civiles. Mayor transparencia que pretende dejar atrás irregularidades, investigaciones o eventuales delitos que han protagonizado miembros de las Fuerzas Armadas en los últimos meses. Nosotros celebramos que los políticos y el gobierno se hayan entusiasmado a raíz de tanto fraude a acabar con la ley del cobre y a construir un mecanismo nuevo. Nuevo mecanismo que promete mayor transparencia. Desde ahora, los dineros asignados a las Fuerzas Armadas quedarán establecidos en la Ley de Presupuesto Nacional. A eso se suma la fijación de un piso mínimo de $500 millones para las distintas ramas, el Consejo del Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas y el Fondo de Contingencia Estratégico. Todo bajo un estricto control y fiscalización de la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional. Se establece un aporte basal que se calcula con las inversiones que se hicieron los últimos 6 años. Se incluye el gobierno de la presidenta Bachelet también. Es un proyecto que también permite una fiscalización de parte de la Cámara de Diputados, del Senado. Una aprobación histórica que además fija una nueva tarea para el Ejecutivo, el envío de un nuevo proyecto de ley que regule el sistema para la compra de las denominadas capacidades estratégicas. Bueno, ahí aparecen un montón de dudas, a mí por lo menos. Sí. La pregunta es, ¿qué se va a hacer con ese 10% de ley reservada del cobre? ¿A dónde va a ir?
la van a destinar a educación, salud, que son las cosas más importantes en este momento. También, tal vez, para las pensiones, para poder subir las pensiones de las personas que ganan 50.000 pesos. ¿Qué es lo que se va a hacer con ese 10%? ¿Qué es lo que me asusta mucho a mí y que creo que muchas personas pueden tener la misma aprehensión? Es que con la actitud que ha tenido este gobierno de dar, regalar y en otros casos vender también al mejor postor todos los recursos chilenos, ¿por qué no pensar que tal vez este 10%, el único 10% de Codelco que le queda a Chile, ojo, el único, porque todo el resto es extranjero, no se vaya a licitar y no se vaya a concesionar? Hago memoria del último viaje que hizo el presidente a Asia, donde no invitó al gerente general de Codelco, pero sin embargo sí invitó a su amigui Luxig, y Luxig andaba en su solapa con una chapita de Codelco. Eso me suena, me produce resquemores. ¿Qué quiere que les diga? Esta gente está acostumbrada a hacer negocios a puerta cerrada, tras bambalinas, en comidas, en viajes. Se ponen de acuerdo, luego producen el negocio y nadie se entera. Y nos enteramos cuando está publicado. Entonces, eso me produce una complicación. Ese 10% primero no puede ser ni cedido, ni vendido, ni concesionado, ni mucho menos, porque es lo único que le queda a Chile de cobre. Lo único que le queda de Codelco es ese 10%. Y ese 10% debiera ser llevado a salud, educación o pensiones, que son cosas gravísimas y que están en este momento necesitan fondos, pero ojo, se necesita también una reestructuración completa, porque estos fondos no tienen que quedarse en el ministerio, sino que tienen que llegar a la gente que lo necesita. Aquel usuario que tiene que levantarse a las 5 de la mañana, no para hacer vida social, sino que para pedir un número, porque al revés de lo que dicen las autoridades, no van a hacer vida social, sino que se levantan porque necesitan pedir un número, porque a las 8 de la mañana ya no quedan números, y si no, tienen que pasar 6 meses, 1 año o más de 1 año y medio, y no tienen atención. Y ojo, aquí hay que recordar que el gobierno siempre ha mirado a Venezuela. 1.500 personas que mueren en Venezuela por falta de atención médica. En Chile tenemos más de 9.800 personas que han muerto, no solamente en las salas de espera, sino que han tenido que hospitalizar, y hay videos, porque obviamente el periodismo o los canales de televisión no lo muestran, tienen que hospitalizar a gente en sillas en la sala de espera porque no hay camas. Y han muerto más de 9.800 personas esperando atención en este país y nadie dice nada. Entonces, ¿qué podemos esperar? Ojalá el Parlamento de verdad lleve esta plata que va a ingresar para beneficio social en educación, en salud y también para pensiones, para la gente que más lo necesita. Ojalá y así sea. Bueno, un pequeño comentario quería hacer respecto de lo mismo. Da entre risa y rabia verlos a todos los parlamentarios abrazarse como si hubieran obtenido un gran logro. Y la verdad es que no me parece a mí que sea un gran logro. Yo tengo mis serias dudas porque las Fuerzas Armadas no van a sacar el dinero del cobre. Lo van a sacar del presupuesto nacional, es lo mismo. No le van a reducir el presupuesto a las Fuerzas Armadas, eso que te quede claro. Ese es el tema. Entonces, la plata no sale de aquí, sino que va a empezar a salir menos aquí y más de allá. Es un trasvasije contable, básicamente. Ahora, ¿qué pasa? Que tal como tú mencionaste, con suspicacia el temor que tienes, a mí me huele justamente, es que la ley reservada del cobre tenía amarrado justamente un porcentaje que es el que le pertenece todavía al Estado, que es a Corfo en este caso, que es el 25% de Codelco,
¿qué genera? De ahí se saca el 10% para la ley reservada del cobre. Pero están pavimentando el camino para la privatización de Codelco. Sí. No me cabe ninguna duda. Y está el señor Luksic detrás de esto. No me cabe ninguna duda. Entonces, lejos de ser algo positivo, yo lo veo peligroso. Porque nadie le va a quitar el presupuesto a las Fuerzas Armadas. Claro. Porque las Fuerzas Armadas manejan el país todavía, en una buena medida. Entre los empresarios y las Fuerzas Armadas manejan el país. Entonces, no es que le estemos quitando dinero a las Fuerzas Armadas para darlo a la parte social, que está muy alicaída, sino es que las Fuerzas Armadas, sin disminuir su presupuesto, van a empezar a sacar de aquí en vez de sacar de allá. Punto. Es todo lo que pasa, y la verdad es que tengo mis serias dudas con esto y me parece muy peligroso porque nos vamos a quedar sin nada, porque ellos se van a robar todo. Lamentablemente es así. El 25% de Codelco aporta mucho más que el 75% del cobre privado que existe. Entonces, ¿qué beneficio tiene al país privatizarlo? Solamente tiene beneficios para quienes autorizan la privatización, ¿no es cierto? Obvio. Pero al país no le beneficia en absoluto. Al país le beneficia que el cobre sea chileno, como lo hizo, como fue nacionalizado el año 71 por el presidente Allende. Correcto. Eso beneficia al país. Entonces, no vemos con buenos ojos esta cosa que tanto se abrazan estos señores diputados y senadores, que la verdad es que me repugna verlo. Bueno, lamentablemente es un mal que tenemos que sufrir, pero es un mal que sí podemos vigilar, porque es nuestra obligación como ciudadanos de este país, vigilarlos y exigirles que ellos cumplan con lo que prometieron en campaña, y si no, nunca más volver a votarlos. Ese es nuestro poder, el que todavía nos queda, es votarlos o no votarlos. Y para la próxima elección, que ojo, vienen elecciones para senadores y diputados, no todos, hacerles ver cuando alguno de ellos votó a favor de un tratado de libre comercio que no le beneficia a la gente, sino que les beneficia su bolsillo, o que hicieron una ley que les beneficia a ellos o a los grandes conglomerados, hacerles sentir que nunca más vamos a votar por ellos para que no vuelva a ser reelegido. Ese es el poder que usted, señora, señor, tiene. De ir y decirle, usted si no hace lo que me prometió y no me representa a mí, mi voz ahí en el Parlamento, yo no lo voy a volver a votar y voy a hacer que el resto de mis vecinos no lo vuelva a votar. Ese es nuestro poder todavía. Eso nos queda. Entonces hagamos uso de eso. Ya, me parece. Bueno, queridos telespectadores de TV8, muchas gracias por su tiempo y su paciencia. Esperamos contar con ustedes el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Chao.